Hola, yo soy Talavera. Yo, Joseán. Y este es un podcast hecho por mí y por ti. Podcast por mí, por ti. Talavera y Joseán Vera. Un podcast lleno de mariconadas y cosas menos importantes. Hola a todos, un día más. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, hoy estamos aquí para hablar de la libertad de expresión. Así que, Talavera, comienza con tu super presentación. Voy a presentar al invitado de hoy, me hace mucha ilusión que haya venido. Vocal coach, director y cantante del coro Gospelit, asesor artístico y un poco psicólogo de su alumno, algunas veces, la verdad. Escribe versos bonitos y frases memorables. Y si me he quedado corto, no esperéis, porque es una persona con un corazón enorme que no cabe en esta sala, pero aún así ha podido entrar por la puerta con un calzado. Con todos ustedes, Rafael Esteban. Muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí. Me habéis traído con un temita que es tela, ¿eh? Y yo creo que era la persona idónea. Sí, sí. Claro, ha dicho vocal coach, ¿no? La voz, expresarse, pues vamos a hablar de ello, ¿no? Sí, que yo creo que también por lo artístico ahora sacaremos temita que creo que va a estar muy Venga, yo vengo abierto a escuchar y a ver a dónde me llega. Y bueno, vamos a empezar con la pregunta fuerte. Nosotros siempre empezamos con pregunta fuerte. Lo primero que a mí me gustaría decir o preguntarte que tú me dieras una definición sobre qué es la libertad de expresión. Para ubicarnos en lo que vamos a hablar. Claro, de hecho yo lo que venía pensando, digo, lo primero que hay que hacer es definir, ¿no? Porque creo que no hay una definición clara. ¿Qué es la libertad de expresión? Pues para mí es la posibilidad de poder opinar, decir abiertamente sin tener ningún tipo de coacción. Lo que había que definir más bien es dónde están los límites, es decir, hasta qué punto una opinión es opinión, hasta qué punto una opinión se convierte en un ataque o en una opresión. Yo aquí lo comentaba el otro día con Talavera, y es que yo tenía ahí un poco de confrontación entre la libertad de expresión y el libertinaje. Creo que se pueden confundir las cosas y creo que lo que tú has dicho de dónde están los límites de la libertad de expresión, y creo que ahora estamos en un punto de libertinaje donde a veces una persona cree que puede entrar en zonas o tiene la libertad de entrar en zonas que a lo mejor no, ¿sabes? Es que a mí... Define un poco libertad de expresión y libertinaje, para que nos quede claro. Porque yo, por ejemplo, son conceptos que no... Vale, mira, yo tengo aquí una chuleta, ¿vale? Y es que libertinaje dice que es la libertad y abusiva de hacer lo que quiera hacer o lo que quiera decir. No lo dice la RAE. Sí, es como esta cosa, ¿no? De los concursantes de tipo Gran Hermano, de yo que soy muy sincero lo digo a toda la cara, ¿no? Exactamente. De no tener ningún filtro. Bueno, fíjate que yo creo que estamos en un momento que aunque parezca que hay más libertad de expresión que nunca, creo que hay mucha menos que en otras ocasiones de la historia. Las redes sociales nos autocensuran constantemente, nosotros nos censuramos porque constantemente queremos mostrar la mejor faceta, nuestra mejor cara. Y yo no sé si a vosotros os pasa, pero muchas veces tengo la sensación de que no conozco a la gente. Es decir, las personas muestran tanto una cara forzada, expresando opiniones que son normativamente aceptables, que no llego a sentir que conozco a las personas, que conecto con las personas, no con todo el mundo por supuesto, ¿no? Sí, pero que no tenemos la libertad real de mostrarnos tal y como somos. Es decir, se habla mucho de esta libertad de expresión, sin embargo, todos mostramos en redes sociales nuestra mejor cara, nuestra mejor sonrisa, nuestros mejores viajes, pero no estamos mostrando todo lo que somos, entonces estamos autocensurando nosotros mismos también, es decir. Es verdad que luego complica las relaciones entre nosotros, porque es verdad, yo por ejemplo me tiro años y años conviviendo con gente y luego te paras a pensar y ni los conoces. Es como que convives mucho tiempo diario con esas personas, pero no llega, y es porque también normalmente estamos diariamente viviendo con filtros y como cumpliendo estándares y prototipos subconscientemente tal vez, o a alguna gente no la conscientemente. Sí, ¿no? incluso apoyando causas muchas veces porque toca apoyarla. Mira, por ejemplo, se me ocurre ahora mismo que me parece maravilloso, ¿no? El número de ayuda al suicidio que salió hace poco, que me parece genial que se le dé difusión, pero hay personas que de repente están compartiendo eso porque se supone que es lo esperable o lo deseable y de repente es para decirle, señora o señor o señoro,
si usted ha hecho bullying a las personas. O sea, empiece por cambiar sus actitudes y sus comportamientos con los demás y luego de lecciones, ¿no? O porque entonces me da la sensación de que está colgando eso simplemente para que tengas una valoración positiva de ti mismo. Yo, antes que he hablado de los límites, vamos a hacer aquí un poco balanza de donde creemos que están los límites de la libertad de expresión. Porque está lo típico que se dice, ¿no? La libertad de tu límite llega hasta donde empiezan los míos, ¿sabes? Pero... Yo creo que ahí tenemos como que hacer una división entre, yo puedo tener una opinión que a lo mejor no es socialmente aceptable. La problemática es el foro donde expongo esa cuestión. Es decir, si yo, por ejemplo, que supongo que todos estaremos pensando en esto, tengo una responsabilidad política representativa, hay ciertos discursos que no pueden tener cabida en un congreso donde se supone que se nos representa a todo el español, sobre todo porque hay discursos que van en contra de la ley. Entonces, eso para mí es un límite bastante claro. Es decir, no todos los discursos pueden tener cabida, por lo menos en un foro público y con difusión. Luego tú lo que opines en tu casa, oye. Claro, porque al fin y al cabo se queda en la puerta de tu casa. Lo otro como que afecta, llega más a oído y puede provocar, como, no sé, que la gente se sienta ofendida, ¿no? Sí, claro, y sobre todo que estamos hablando de discursos y de opiniones que pueden incentivar al odio, que pueden incentivar la discriminación, que pueden generar racismo, homofobia, transfobia, xenofobia... Un comentario, un pensamiento puesto en esa escena puede causar un movimiento muy grande que muchas veces puede ser muy dañino para la sociedad. Para la sociedad y para el micromundo de las personas. Es decir, siempre hablamos como colectivos, ¿no? Como algo súper grande. Pero bueno, vosotros sois de una generación diferente a la nuestra, ¿no? Pero en mi época, cuando yo era pequeña, a mí recibir insultos a lo mejor por mi condición sexual y estas cuestiones hizo que yo tapase mi personalidad. Ya no es que no expresase mi opinión, es que no podía, es que mi personalidad no era válida. Entonces creo que la sociedad ha progresado hacia una dirección en la que, bueno, hay ciertos discursos que creo que no tienen que volver. Es verdad que, bueno, al final cuando vas creciendo entiendes que eres quien eres ahora mismo por tus experiencias, ¿no? Sí. Y que al final también, pues, esas circunstancias me han llevado a ser lo que soy hoy, pero no quiere decir que el sufrimiento que tuve en aquella época sea aceptable debido a la opinión que cualquiera puede vertir sobre un tema. Sí. Y antes de empezar este podcast, estaba hablando con Rafa sobre las redes sociales. Entonces, ahora que estamos con el tema de la libertad de expresión, tú me has dicho antes que las redes sociales te hubieran afectado en tu crecimiento cuando tú eras un niño. Porque hay una libertad de expresión en las redes sociales a veces dañina, quizás. Yo más que libertad de expresión, es que yo no la llamo libertad de expresión. Yo creo que es falta de expresión, falta de ser tú mismo. Sí. Es decir, vivimos en la época en la que tenemos más recursos para poder mostrarnos tal y como somos, ¿no? Que cada vez vemos más drag, vemos más personas trans que abiertamente lo dicen, personas LGTB, personas racializadas, cualquier tipo de sector, ¿no? Que ha sufrido opresión. Pero en la otra cara de la moneda veo que siempre queremos mostrar solamente una faceta de lo que somos. Es decir, es lo que parto. ¿Cómo podemos hablar de expresión, de libertad de expresión, si nos autocensuramos constantemente? Y además tenemos que mostrar constantemente todo lo productivos que somos, lo buenísimos profesionales, lo maravilloso que somos, lo perfecto, la sonrisa más divina que tengo, la piel, Entonces, si no comenzamos a mostrar nuestra vulnerabilidad, la libertad de expresión para mí no sirve de nada, porque parte de la base de que no me creo el discurso de la persona que tengo delante, porque no te estoy viendo. Claro, no sé si me entiendes. Es interesante, es verdad, la palabra vulnerabilidad es que en esta sociedad de hoy en día nos afecta mucho porque no dejamos en las redes sociales, nada más que nos ponemos filtros, nada más que la cara buena, como tú dices. Y es que vivimos en una época de mogollón de dicotomía. Es decir, se habla mucho de salud mental, sin embargo nos mostramos menos que nunca.
O sea, es verdad. Somos muy de la palabra, la generación de la palabra. Y luego no lo hacemos. Porque estamos, salud mental, el suicidio, no sé qué, la guerra. Pero pasan 3 días y ya no importa a nadie. Literal. Es como. ¿Sabes qué pasa? Que al final lo que ocurre es que estamos totalmente pendientes constantemente de la opinión del otro. En lugar de tener, como hablaste en vuestro último capítulo, de las pausas, que es tan importante. Tú antes, cuando no existían, bueno, tú antes, en mi época, los que somos un poco más mayores, cuando no existían las redes sociales, ni el WhatsApp, ni la mensajería instantánea y tal, tú terminabas el colegio y da igual, o el instituto te daba igual lo que pasase allí, que tú volvías a tu casa y tenías tu tiempo para ti, para desconectar del mundo y no te preocupabas de nada. Si querías hablar, claro, si querías hablar con alguien, pues lo llamabas por teléfono y ya está, pero no había esta hiperconectividad. Ahora parece que al estar hiperconectado por las redes sociales, por WhatsApp, por la mensajería, por lo que sea, Ya no existe esa pausa. no existe esa pausa y además constantemente las personas tienden a mostrar solo lo que se espera de ellas, lo positivo que se espera de ellas. Yo creo que también, como vivimos en esa rutina, muchas veces nos olvidamos de quién somos en realidad y luego nos llegan esas crisis existenciales que ahora, hoy en día, tanto tienen nuestra generación y bueno, y las demás, pero es verdad que nosotros nos hemos criado ese ritmo y por eso tenemos tanta de no sé quién soy, no sé qué quiero en la vida, porque yo conozco un montón de gente en mi entorno que está así. Y hace cosas, estudia cosas, trabaja cosas porque tiene que hacerlo, pero en realidad ni se conoce. Claro, porque entramos en el bucle de la productividad. Es decir, y llega un momento de tu vida, hay personas que por suerte llegan a ese punto y tienen ese rectamo, y hay personas que no llegan nunca a ese punto, pero es que llega un momento que dices, ¿qué he hecho con mi vida? Literal. O sea, Y pasa quiero la nada. casa que tengo, quiero la pareja que tengo, me gustan los amigos que tengo, he construido la vida que deseo. Es que ni siquiera nos hemos parado a planteárnoslo, porque hemos hecho lo que se supone que hay que hacer. Y lo que se supone que hay que hacer no existe, o sea, cada persona tiene su camino. Claro, y luego como vas a ser libre y te vas a expresar libremente, si es que ni siquiera sabes quién eres. Efectivamente. Es que tenemos que partir como de la base. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Literal. Como en todo, en la vida. Es decir, hasta que tú no sepas quién eres, qué opinión propia vas a tener. Porque al final es una opinión sesgada por lo que se espera de ti. Fíjate, qué curioso, los 4 capítulos que llevamos ha sido como un ciclo que, porque siempre me di cuenta, digo, en todos los capítulos como que volvemos a un mismo, porque el capítulo de miedo al ridículo, la vulnerabilidad, como estábamos diciendo, luego la pausa y ahora la libertad de expresión. ¿Lo entendéis lo que quiero decir? Es como un ciclo, porque claro, no puedes ser libre ni expresarte libremente si no tienes un momento, una pausa que te dedicas tú para buscar tu vulnerabilidad y buscar tus raíces, y, ¿me entiendes? Total. Un poco. Claro, pero es que yo creo que igual que se habla mucho de educación emocional y estas cosas, yo creo que hoy día es importante también que nos enseñen, sobre todo a la juventud, a gestionar las redes. Porque son una realidad, han llegado para quedarse seguramente. Y el ser humano no está programado para eso. Entonces, o aprendemos a gestionar eso y a darle el valor que tiene, o si no, es que nos vamos a volver literalmente locos todos. Sí. Yo creo que sí. Además es una cosa como súper artificial, fuera de lo natural, y eso como que nos tenemos que programar un poquito. Porque ha venido todo ese betón encima y es que no sabemos utilizarla, yo creo que no sabemos utilizarla. Lo que decía antes, al final también la libertad, o sea, es que hasta qué punto eres libre de verdad, ¿no? Porque siempre hay un límite para algo, es decir, yo no puedo hacer tales cosas porque al final hay unas leyes establecidas, hay unas cosas. Realmente no hay una libertad 100%, yo creo. Es que yo creo que la libertad es una falacia. Y Exacto. me explico. Es decir, solo existe un tipo de libertad, que es la libertad de estar tranquilo contigo mismo. Porque al final solo... O sea, nosotros como seres humanos nos regimos por vivir en sociedad. Y para que una sociedad se pueda desarrollar tiene que haber límites. Y tiene que haber leyes, y tiene que haber... Claro. ¿no? Sí. Entonces yo creo que la única libertad que existe es la de estar tranquilo con quien eres. Y a eso solo se llega, como decía Talavera, desde el autoconocimiento. Es decir, si tú no te conoces, si no sabes quién eres, qué es lo que realmente te nace, difícilmente vas a llegar a experimentar esa libertad. Y creo que además es un trabajo de toda la vida. Literal, nunca se acaba. No sé si llega a... Ni siquiera sé si hay personas que han llegado a experimentar esta total y absoluta libertad. No lo sé.
Los monjes budistas. Que por Bueno, eso... Puede ser. Sí, por eso empiezan a volar hacia otro... Pues no te creas, porque luego también tienen sus horas estrictas de meditación que tienen Claro. que cumplir con ciertos dogmas y con ciertos quehaceres. Es que no sé si alguien ha llegado a experimentar realmente la libertad. Porque el que se va a vivir a mitad de la selva o a mitad del campo tampoco es libre, quiero decir. Puede venir en cualquier momento un depredador que se lo lleve para adelante. Claro. Yo creo que todo es como una rueda y todo es Sí. infinito. Claro. Y al fin y al cabo, pues, la vida es un proceso de tu carne o lo que sea, y al fin y al cabo tienes que ver pues, cómo llevarlo lo mejor posible. Así es. Y tú que eres artista, sobre todo, ¿cómo es la libertad de expresión dentro de un artista? Buah, esta pregunta es dura, difícil. Y es para horas, ¿eh? Esto es ahora. Y Eso si para- quieran, para- fijo y humor. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo tenemos? Wow, es una pregunta muy difícil. Primero habría que definir, igual que preguntabas por la libertad de expresión, qué es el arte y qué es ser artista. ¿No? Porque no toda la persona que canta es artista, no toda la persona que baila es artista, no toda la persona que actúa es artista. Es decir, ¿qué entendemos por arte? Muchas veces asociamos al artista con el profesional y para mí no es eso. Es decir, No, para mí tampoco. tú puedes ser profesional. Para mí el artista es cuando hay un propósito detrás de lo que se hace, que tiene que ver pues, con tu bagaje, con tu historia, con tu emocionalidad y sobre todo con el compromiso de conectar con tu creatividad, ¿no? Partiendo de ese punto de vista, pues ya te puedes imaginar la libertad, quién es libre y quién no es libre. Es muy difícil también tener libertad expresiva si pertenece a la industria. También, porque la industria Da una pausa. está marcada por el comercio, es decir, por el consumo, perdón. Entonces ese consumo demanda ciertas actitudes. Es difícil. Es difícil. Complicado, ya sé. Un poquito. Yo creo que hay que saber cómo ir equilibrando, ¿no? Es decir, venga, cedo por aquí en esto, pero me permito ceder en este otro espacio, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos comentado alguna vez sobre el caso de Rosalía. Rosalía yo creo que es una artista muy libre creativamente, pero que al mismo tiempo sabe cómo pertenecer, ¿no? a la industria. Ella juega bien ese juego, Sí. cosa que es difícil y poco lo hacen, creo yo. Más que poco lo hacen poco, a poco se lo permiten. Es O tienen la valentía de hacerlo. también que todo, también es es como un pack. Porque hay muchas personas que a lo mejor sí tienen discursos creativos bastante interesantes y tienen bastante que decir, pero no se permiten mostrarlo, ¿no? Claro. Por miedo al rechazo. Lo que hablábamos antes, y es que otra vez volvemos a la Ah, ya. lo mismo. Yo quería que nos explicase una cosa que me dijiste Es que... de la corrección política, cariño, y de la posverdad, que cuando me dijiste eso yo dije, vamos a ver, este señor, la RAE, ok, pero yo no No sabía lo que era posverdad. A ver, yo me quiero imaginar lo que es cada cosa, pero quiero que me expliques. Esto tiene que ver también con internet y con las redes, con las fake news y todo eso. La posverdad es cuando mientes, digamos, sobre un hecho posteriormente y lo conviertes en verdad. Esto lo hacen mucho los medios de comunicación sensacionalistas y algunos periodistas, ¿no? Y algunas líneas editoriales que son muy peligrosas, porque al final generas una verdad a nivel social que no es cierta. Es como convertir una mentira en una verdad, ¿no? Por eso se llama posverdad. Se vuelve verdad. Eso me acuerdo yo cuando estudié filosofía en aquel Sí. tiempo, que al fin y al cabo, cuando quería definir lo que era la verdad, no había una definición concreta, pero la más contundente era la verdad común, la que era Sí, la verdad La que era común. aceptada por el todo. Claro, la verdad que más estuviese en común en varias personas, pues entonces es como la más verídica. La que Y tiene me has valor. dicho el otro concepto. La era- corrección política. Ah, la corrección política. Bueno, yo es que no puedo con eso. Tiene que ver, por ejemplo, con lo que estábamos hablando antes de yo soy una persona que he hecho bullying toda mi vida, pero ahora me dedico a colgar stories sobre el número de los suicidios y tal, porque es lo que se espera adecuadamente. Creo que ahora somos menos libres, sobre todo a nivel creativo, porque hay ciertas obras de arte que se generaron en algunas épocas de la historia que a día de hoy no se podrían mostrar. Y en parte lo entiendo, ¿no? O sea, pues me viene a la
Está el libro Lolita, que habla un poco de relaciones sexuales, ¿no? Entonces, eso a día de hoy no se puede mostrar, y lo entiendo, pero al final estamos ante una corrección política que coarta nuestra libertad de expresión. Pero claro, volvemos también a lo que decía al principio. No es solo la opinión, la expresión y la creación que yo haga, sino los foros donde se expongan. Entonces, hay una responsabilidad social también, ¿no? Son temas muy complejos. Porque el arte, por ejemplo, me voy a lo más comercial un poquito, a hacer una película y tal. Sí, es verdad que hay cosas que pueden generar en el público, o porque imagínate, una película de un asesino en serie. Eso puede generar alguna idea y convertirse la vida real en un asesino en serie. Quiero decirte, es que... No sé, es que es un tema muy complejo. Como te digo, es bastante difícil. No sé, yo creo que muchas veces el arte también sirve como... ha servido para mucha gente que han sufrido opresión y han sufrido ataques como vía de expresión. Sí. Al menos es una vía de expresión en la que no haces daño. Quiero decir, estás convirtiendo una opinión en algo bello. Por ejemplo, la performance, Sí. creo que es la mayor libertad de expresión que tiene un artista, pero no performance como show, Sí, sí. tipo Lady Gaga, no, performance También. artist. Sí, Yo... sí, pero no, porque, Sí, la performance porque como- la performance como sí. medio de expresión de arte es que no busca el apoyo del público, simplemente una cosa que hace el artista para él mismo contando su historia. Bueno, I don't know. No sé si estoy al 100% contigo. Lo entiendo, o sea, entiendo lo que quieres decir, pero al final hay muchas personas que también se van hacia la performance o se van hacia un determinado tipo de arte superior o más alto para recibir la validación de un grupo. Cuidado. Para pertenecer a un grupo determinado de personas que dentro de su escala de valores son superiores. Yo esta división de alta cultura y baja cultura... Porque también... Pues eso da para otro tema, vamos. Claro, es que habría que entrar en qué es la cultura. Exactamente. Cuidado. Para la segunda temporada nos lo volvemos a traer. Hablando de la cultura. Uf, sí. Soy centro cultural, por cierto. Tengo ¿Sí? un máster en gestión cultural, sí. Nene, pero tú cuántas cosas has hecho en la vida. Pues sí, no, es que uno tiene ya una edad, aunque no lo parezca demasiado. Ay. Ya tengo canitas, ya se va bien. Sí. Cuidado. Pues bueno, y así en modo resumen, ¿qué podemos decir al final? ¿O cómo nos tenemos que sentir en el momento en el que queremos expresarnos libremente? Pues mira, para empezar, una de las cosas que os quiero decir es que hagáis el programa más largo. Porque no hay tiempo para más, claro, o sea, esto deberíamos de estar aquí horas. Y la segunda, ha dicho una cosa que creo que es muy importante. ¿Cómo debemos sentirnos? No creo que debamos sentirnos de ninguna forma. Nos sentimos como nos sentimos. Fin. Si respetamos eso, podremos empezar a expresarnos libremente. El problema es que vivimos rodeados de mensajes que nos dicen cómo tenemos que sentir, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que expresarnos, qué es lo que debemos expresar y qué es lo que no debemos expresar. Justamente has dado en la clave. No debemos sentirnos de ninguna forma. Ese cómo limita mucho. Sí, claro. Está ya diciendo, dame una estructura, dame un esquema para hacerlo. Mira, hay una cosa que me mata, perdón, pero que estoy aquí abriendo temas. Vale. Pero es todo el tema, por ejemplo, que en las redes se ve mucho de las red flags, de esto no lo hagas, tienes que sentirte feliz, si te sientes mal es culpa tuya. Perdón, o sea, déjame vivir, déjame respirar y déjame que me siente como yo quiera sin un dogma. Porque solo desde esa vulnerabilidad y conocerte podrás expresarte desde lo que tú eres, no desde lo que se supone que tienes que opinar. Yo creo que todo dogma va en contra de la libertad, porque al fin y al cabo... Y sobre todo, y muy importante, que no tenemos que opinar de todo. Ya. Quiero decir que no tenemos que tener una opinión De de todo. toda y cada una de las cosas que existen en la vida. Hoy como que Eso hablo yo, es que no quería entrar yo en este tema. Joder. Vale. Pero es que yo hablo mucho de que estamos un poco en la era de los ofendiditos. Yo lo siento así, y es porque lo que has dicho, que creo que no todo el mundo a lo mejor puede
opinar de todo, ¿no? No tenemos por qué opinar de todo. Estabas tardando en sacar este tema. Y a veces, es que no lo quiero sacar porque Estás todavía ofendidito. este tema me enfada. Y estoy muy de acuerdo contigo. ¿Estás ofendido? Estoy súper ofendido con este tema. Todo tu Ofendido con este tema. Y es verdad, creo que a veces opinar por opinar y me decir lo que me da la gana y punto. Y si está bien y si no, no. Sí, porque es como que te exigen que tengas opinión de todo, que te clasifiques, que pertenezcas a un grupo. Y ya volvemos a lo mismo, es que te quitas totalmente libertad, porque ya en cuanto perteneces a un grupo ya tienes 2 más impuestos. Si tienes una opinión sobre algo, volvemos a lo mismo, ya no puedes moldear tu opinión, porque si ya das esta opinión, ya eres así para toda la vida. No tiene por qué, porque hoy me gustan a mí más macarrones con nata, o algo lo mismo, y mañana me gustan más con Y tomate. partimos de la base de que solo, por ejemplo, en temas políticos o en temas de dirección, yo que dirijo, por ejemplo, un coro o dirijo mi propio negocio, como quien dice, ¿no? Gospel music. Eso. Solo la persona que gestiona sabe todo lo que hay alrededor, ¿entiendes? Y el contexto que existe alrededor y las presiones que recibe. Porque todo el mundo tenemos que opinar de todo. Es decir, porque vas a opinar y qué vas a aportar. Es que eso es muy importante, porque que, literal, porque nos creemos que nuestra opinión... ahora verás, te voy a decir, nos creemos que nuestra opinión va a aportar algo a la y muchas veces no la aporta. Y luego, cuando hacemos comentarios, por ejemplo, mal en redes sociales o algo, pensando que no va a aportar nada, va a hacer, imagínate, por ejemplo, lo que pasó con Chanel. Ponen un comentario de mierda, que no viene nada de cuento, y encima va y puede destrozar la vida de alguien, o por lo menos durante amargarle el día. Porque en esta era de ofendiditos de la que hablaba antes, hay muchos doctores liendres que todos saben y nada No entienden. entienden. Entonces creo que ese es el problema. Sí, total. Y que hay ciertos términos que hay que utilizar porque si no los utilizas, si eres artista, tienes que sufrir sí o sí el síndrome del impostor. Si no sufres el síndrome del impostor, no eres artista. Si eres es decir, podemos dejar de decirle a la gente lo que tiene que sentir, lo que tiene que experimentar y centrarnos en lo que vivo yo, porque al final damos nuestras opiniones desde nuestras limitaciones muchas veces. A lo mejor tus limitaciones no son mis limitaciones. Literal, porque yo creo que de la libertad no saldrían esos comentarios, porque esos comentarios simplemente son limitantes. Y sabes qué pasa, Normalmente. que al final, si tú te conoces y vives tu vida, no te preocupas tanto por el otro. Y si todos hiciésemos ese trabajo, nos respetaríamos mucho más, porque al final la opinión, más que de ti, hablar de mí, que estoy opinando. ¿Entiendes? De mis limitaciones, de mi incapacidad para hacer ciertas cosas. Como una raza después de esta super reflexión. Ay, madre mía. Hacemos el resumen, a ver si somos capaces de la ruleta loca. Yo creo que al fin y al cabo tenemos que hacer ese ejercicio de conocernos, de tomarnos nuestra pausa y buscar nuestro yo vulnerable, nuestro yo natural, nuestra raíz. Y desde ahí ya empezar a expresarnos con libertad y vivir con libertad, dejar que los demás vivan con libertad y que hagan ese mismo camino que tú estás haciendo. Exacto. Y me quedo con 3 palabras de este podcast. Opinar para aportar. Y eso es lo que yo me he aprendido aquí, esta conversación que hemos tenido. Muchas gracias por venir. A vosotros y enhorabuena por vuestro proyecto. Y esperemos que si hacemos una temporada pueda venir otra vez a hablar de la Sí. cultura, Yo- que ya eres experto en cultura. Bueno, en cultura, canto, de todo, Estaré encantado. Lo que pueda aportar. Claro que sí. Encantado. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por escucharnos otro jueves más. Sí. Y nada, yo soy Josean Yo soy Talavera, y esto es un podcast hecho por mí y por ti.